una alternativa muy importante de tratamiento. ¿Ok? ¿Sí? Pero para que nosotros hagamos esta terapia pulpar y decisión decidua, tenemos que tener las condiciones necesarias para que esa pulpa, que puede estar inflamada o enferma, pueda mantenerse en boca, esa sedentaria, y con ello que tenga una salud bucal del niño. Es lo que pretendemos. Cada día trabajamos con sellantes para hacer la parte preventiva. Hacíamos ionómeros para hacer la parte recuperativa. Hacemos terapia pulpar, ya un poco más invasivo, ¿no? Y así. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a tener vamos a poder de esta manera prevenir patologías dentales, futuras patologías pulpares que avancen más, o detener el estado de salud de esa pulpa. ¿Cómo está esa pulpa? ¿Está enferma? ¿Está inflamada? ¿Está con infección? ¿No? ¿Cómo está esa pulpa dental? Y para ello, nosotros debemos conocer cuál es el comportamiento biológico de la pulpa. ¿Cómo está comportada esa pulpa? ¿Cómo es una pulpa sana? ¿Cómo es una pulpa inflamada? Ahora, ustedes ya han visto lo que es una pulpa en endodoncia, ¿no? En niños, ¿qué les toca saber? Nos toca saber, ya saben ustedes, que es un tejido conjuntivo laxo, que tiene una consistencia gelatinosa. Por eso que cuando yo les decía los diagnósticos, se pueden estar la clínica en la parte que decíamos tejidos blandos, les decía que todo lo que era diagnóstico pulpar iba en tejidos blandos, ¿no? Y a veces si era una pulpitis irreversible, si era necrosis pulpar, o si era una peritonitis apical aguda o crónica. ¿Ok? ¿Sí? Entonces se interesa saber de la pulpa del niño, ¿no? Que está ubicada dentro de una cavidad rígida, como es el alveolo, ¿cierto? La pigmentaria, que posee unos cuernos pulpares, que son estos, y que estos cuernos pulpares, en el caso del niño, son muy altos, llegan muy superficialmente. ¿Ok? ¿Sí? Esta cámara pulpar es muy amplia en los niños, ocupa una mayor cantidad. ¿Y cómo son estos conductos? Son muy, digamos, los conductos que por ende, digamos, la pulpa dentaria es muy delgada, ¿no? Es muy delgada. ¿Ok? Sí, es lo que nos interesa saber. Que el foramen apical se conecta con el tejido periodontal. Cuando son pisos anteriores, ustedes van a ver la zona reducida en la pieza anterior, en la parte apical, en la zona anterior, ¿sí? Pero en la parte posterior, lo que es molares, la zona reducida de una infección, de la pieza que se va a infectar, no la van a encontrar en el ápice, la van a encontrar en una zona que se llama la curva. ¿Y por qué ahí? Porque este piso de los niños es muy delgado, y acá tienen como unos poritos al lado. Y esos poritos implican que rápidamente pase el proceso infeccioso por ahí. Y donde llega a hacerse el proceso infeccioso es acá, geográficamente hablando, ¿no? A nivel de pulpa. No lo van a encontrar como en los adultos, en los ápices, no. A excepción de la pieza anterior especie. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Vamos. Ahora, pero ¿cómo saber cómo anda la pulpa, no? ¿Cómo está? ¿Está enferma? ¿Está sana? ¿Es asintomática? ¿Qué está pasando con ella? Y para ello nos retrocedemos otra vez a los primeros meses de esta asignatura, en donde llamamos la historia clínica. La historia clínica tiene una parte que llamaba anamnesis, ¿se recuerdan? Y hay una parte que llamaba el examen clínico, ¿no? Y el examen, lo que llamamos el examen regional, ¿no? Y en esto tenía unos exámenes auxiliares, que en este caso tenemos las radiografías. Y el examen clínico en este caso va a ser la inspección, la palpación, la movilidad y la sensibilidad. Pero aparte, que cuando nosotros hagamos la anamnesis del niño, es muy importante que sea el padre de familia, en el caso de que el niño es muy pequeño, que nos informa cómo es la historia de dolor de este pequeño. ¿Por qué viene a la consulta? ¿Cuál es el motivo de su consulta? Quizás sea solamente una parte preventiva, bien. Quizás sea una parte que un dolor, bien también. Pero ¿cómo es este dolor? Ese dolor es provocado por un alimento, o el niño estaba
durmiendo y se levanta por dolor. Entonces varias familias vienen a la consulta diciendo, bueno, doctora o doctor, mi niño no me dejó dormir toda la noche. Al papá muchas veces no le interesa que el niño no haya dormido, le interesa que él no durmió y que tiene que trabajar. Pero ¿qué pasa con este pequeño? ¿Qué está pasando, no? Entonces tenemos ciertas partes que vamos a ir viendo. Entonces, nos interesa saber no solo sobre una historia de dolor. Ahora, ¿por qué es muy importante esta historia de dolor? Porque vamos a saber si ese dolor ha sido provocado o es espontáneo. Y cuando ese dolor es provocado, cuando el niño está comiendo, tú le das un chocolate, ¿no? O le das un helado y le duele, pues, porque hay unos cambios térmicos. Ahora, ese dolor, una vez que le retiras el helado o le retiras el alimento, calma, cesa. Quiere decir que ese dolor tiene una característica, es un dolor provocado. Pero si ese niño está durmiendo, ¿no? Y el dolor es espontáneo, él se levanta porque le duele, es pulsante, es nocturno, es constante, como este pequeñito, entonces ese dolor ya es un dolor que solito aparece, solito desaparece, y que no va a cesar así de punto de que tenemos el estímulo. ¿Ok? ¿Qué está pasando con esa culpa ya? Esa culpa ya está fallando, ¿sí o no? Esa culpa ya está en un proceso de degeneración, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que identificar las diferentes características que tiene el dolor en el niño. Y para ello vamos a ver ciertas características del dolor y vamos a especificar el dolor. Ese dolor es, según su cualidad, ¿es punzante, punza o es sordo? Ese dolor, ¿cómo aparece? ¿Provocado por un alimento o cuando el niño está durmiendo se levanta por dolor, es espontáneo? ¿Cómo es su aparición? ¿Cómo es su frecuencia de ese dolor? ¿Ese dolor es continuo, no para, o es intermitente por tiempos? Otra característica del dolor es ¿dónde está localizado? ¿Localizado en una determinada pista dentaria? ¿O es el dolor que fue inferior y los síntomas no se pueden porque está irradiado? Está referido. ¿Qué pasa con ese dolor? Ahora, muy común es que tú le digas, ¿y cómo es tu dolor? ¿Es leve? ¿Es moderado? ¿Es severo? Pero esa pregunta no se la vamos a hacer al niño, porque el niño te dice, no he sentido dolor, y tú le ves la boquita y le ves una fístula, le ves un acceso. Entonces, ¿qué pasó ahí? El niño no te sabe informar, ¿no es cierto? Es el papá que tiene que informar. Ahora, según la calidad, según la cualidad de la sensación que tiene el niño, el dolor como es punzante, es quemante, es lento. Ahora, según el lugar, es un dolor superficial, profundo, visceral, paletal. ¿Cómo es ese dolor? Entonces tú tienes que ser lo suficientemente hábil para que puedas en el niño ver qué está pasando. Y tenemos diferentes estudios de investigación con los cuales lo valemos para que los niños nos digan cómo es la intensidad de ese dolor. ¿No es cierto? Cuando el niño tiene 8 años, para niños mayores, estos estudiosos vieron este modelo, ¿no? Donde decían ellos cómo era el dolor. Y el dolor decía, si el niño te dice que tiene cero dolor, quiere decir que no hay cero dolor, no hay dolor. Si el dolor es entre 1 y 2, nos dice que el dolor es leve. Si está entre 3 y 6, nos dice que es moderado. Entre 7 y 8 es un dolor intenso. Y entre 9 y 10 es un dolor máximo. Pero el niño a esa edad sí nos puede informar bien. Pero ¿qué pasa cuando el niño es muy pequeño? Cierra la puerta. Cuando el niño es muy pequeño, y él no nos puede dar referencial muy bien cómo es su dolor, entonces en este caso, le pones unas figuritas, ¿no? Hicieron este estudio y dice, según la carita que tiene, el niño te va a señalar. El niño te va a señalar, ¿no? El niño te va a señalar la carita. Un niño feliz es un niño sin dolor. Entre
Un 2 es un niño dolor leve, entre 4 y 6, moderado, ¿no? Entre 8, dolor intenso, pero un número 10 implica una figura que implica el número 10, que implica que el dolor es máximo de dolor, es un dolor inimaginable, ¿no? Parece. Es solamente lo que va a hacer es señalarte con su dedito. Pero, recuerden que ustedes no solamente van a hacer un examen intraoral, sino también van a hacer un examen intraoral. ¿Y qué pasa con la cara de este niño? Hay una tumefacción, hay un edema, hay una celulitis, ¿qué está pasando ahí? Hay una sepsis, ¿qué cosa está ocurriendo? Y quizás tengan que medicar de forma sistémica, quizás tengas que hospitalizar al niño, pero tú tienes que actuar, ¿no? Y no dejar que ese pequeño llegue a este aspecto. Por eso que yo les decía en la parte de educación de medio, este niño viene con un proceso infeccioso de varias piezas hectáreas, con lesiones cariosas y tiene infecciosas. Entonces tú, si vas a esperar hasta que ganes al niño, lo manejes al niño, te vas a hablar como medio año, un año, va a pasar esto, ¿no? Pero si tú desde un comienzo haces la parte de adecuación de medio bucal, retiras la carie, por ejemplo, no, pero vas a detener ese proceso. Vas a equilibrar el pH de la boca del niño. Pero no es una parte recuperativa que ahora pregunta el examen. Esa es una parte recuperativa, va en la fase de higiene. ¿No? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Sí. Porque digamos que es algo provisional, no es algo definitivo. Y el anterior fue un examen clínico intraoral y acá no vamos al examen clínico intraoral. Y dentro del examen clínico intraoral entonces una inspección. Inspeccionar quiere decir que miras, entonces tú dices, oh, ¿qué pasa acá? Hay una fístula, ¿no? Hay una zona rojiza, hay un pólipo, hay un cambio de color, hay la necrosis, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? Y empiezas a determinar las cosas. Y pues agarras y dices, no, voy a palpar. Entonces agarras con guante, con tu dedo de tu dedo, levantas el labio y empiezas a palpar a nivel de fondo de surco, tanto superior como el inferior, para ver si hay algún agotamiento, algún edema, algún hinchazón, qué está pasando en las encías adheridas de esas piezas de talla de los niños. ¿Ok? Eso es palpar, en el niño es palpar. Seguidamente tú puedes hablar de la movilidad. La movilidad es el diente, pero tú recuerda que el niño está pasando también por un proceso de ¿qué pasa con los niños? Con sus piezas dentarias. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? A diferencia del adulto. Tiene que cambiar, no sé, mi amor, las cambia y hay cierta movilidad, el proceso de reabsorción, ¿ok? ¿No? Entonces la exfoliación de la pieza dentaria es una movilidad que es fisiológica, que es la normal. Pero cuando esta movilidad es patológica, es porque te debe por algún proceso infeccioso de la pieza dentaria, ¿no? Es un dolor localizado, ¿cómo es el dolor? Ya hablamos de la conjuntivitis. Sin embargo, la fisiológica es producto de qué? De la reabsorción radicular propia de cada pieza dentaria de los niños. Recuerden que el niño está reabsorbiendo y sin embargo las permanentes están saliendo y van como limando para que puedan funcionar las permanentes. ¿Ok? ¿Sí? Ahora. También puede ser la percusión, pero un niño agarra un instrumento y vas a, tipo martillo y vas a golpear, no, es un niño, sí. Por último, con tu mismo golpejo del dedo haces una presión, presionas y haces especie de percusión, o de lo contrario, también puedes utilizar el espejo bucal, pero muy suavemente antes. Ahora, también hay la prueba de vitalidad pulpar que ustedes han visto en endodoncia, ¿no? Sin embargo, en adultos y niños no hacemos prueba de vitalidad pulpar mayormente, ¿no? ¿Ok? Ahora, tú vas a hacer todas las pruebas anteriormente dichas, o sea, vas a hacer inspección, palpación, noción, vitalidad, no, harás 2 o 3 de ellas, más no todas, ¿sí? Ya hice el examen clínico, que me toca ahora hacer el examen radiográfico. Ahora el examen radiográfico, ustedes han hecho una práctica de radiografía, ¿no es cierto?
Unidos, hicimos lo que llamamos el informe radiográfico. Y decíamos el nombre de la pieza, la imagen que ustedes veían, ¿no es cierto? ¿Qué imagen ven? El tamaño de esa imagen que ustedes ven, dónde está ubicado a nivel esmal, a nivel mesial, a nivel oclusal, superficies libres, porque yo no sé si está para visual o para palatino. Tú tienes que empezar. Ahora, esta lesión calidosa, esa imagen radiolúcida, ha llegado a esmalte externo, interno, ha llegado a dentina interna, dentina interna, o ya hay un compromiso de culpa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya hay un compromiso de culpa? ¿No? ¿Ya hay un compromiso de culpa? Acá está cerca, próximo, acá, y evidente el compromiso de culpa. Para que tú después de su diagnóstico y digas una lesión cariosa, ¿no? Te das con compromiso de la culpa o sin compromiso de la culpa, en fin, o diagnosticas y haces también la clínica y haces tu diagnóstico definitivo y dices, o con clínica puede tener dolor, y dices, bueno, para mí es una pulpitis reversible, no irreversible, ¿qué está pasando? ¿No? Ya tú determinas qué patología culpáis. Acá tenemos diferentes para que ustedes practiquen, cómo está esta imagen, ¿no? Que está, si es evidente, está próximo, ¿no? Practiquen, próximo, y es aparente, y ahí es evidente, acá es evidente. Entonces, ¿cómo es que se puede creer que esta imagen radiolúcida a nivel de punta? Miren, aquí, es muy diferente que esto, ¿no es cierto? Miren esta imagen radiolúcida a nivel de punta. ¿Por qué? Porque a este nivel tiene las foraminas, que son como unos poritos de naranja, que va a hacer que esa empresa avance. Ahora, ¿qué tienen que saber ustedes ahora? Todo lo que es anatomía dental, ¿no es cierto? Tienen que saber cada uno de ustedes las características anatómicas, las diferencias entre un diente deciduo y un diente profundo. Esto que tienen que hacer en práctica, vamos a practicar esto, ¿ya? Ustedes dicen, por ejemplo, a nivel de esmalte, esto con esto es de menor espesor. A nivel de dentina, menor espesor también. A nivel de cámara pulpar, es de más amplia, es de menos amplia. A nivel de pulpa, los cuernos pulpares son más altos, acá no. Otra diferencia, a nivel de cuello, acá hay como cintura, una compresión circular cervical, acá no lo hay. Eso tiene que ver en el diente. Nada de que lo digas de boquilla, no, porque te digo ahorita. Tú lo tienes que hacer en práctica esto. Tienes que ver, tienes que mirar, tienes que tocar. No hay otra forma de aprender. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, acá tienen ustedes ya que tienen las molares de los niños, tienen una especie como forma de campana. Como son como unas solas caderonas, digamos, pero que tienen una cinturita, que es la que forma acá. ¿No? Ahora, ¿cómo son estas raíces? Son más delgadas, son aplanadas, son acintadas. Estas no, son bien fuertes, ¿no? Acá, la bifurcación, como dice acá, la bifurcación la hace muy cerca al piso. O sea, casi no tienen, en el adulto no, casi la hacen en la parte media. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿cómo son las raíces? Las raíces de los niños son divergentes, quiere decir que se abren para alojar a las piezas permanentes, no alojarlas. Después que se abren, hacen una ligera convergencia, son así y después ligeramente convergen, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? Eso es todo lo que podríamos hablar. También cómo se distribuyen, digamos, los prismas, ¿no? Otra diferencia. Los conductos, ellos tienen muchos conductos accesorios en los niños, ¿no? En las pulpas dentales. Ok, la edición, ¿cómo son sus raíces? Más finas y curvas. La raíz más grande con respecto a la corona,
cervical, si está más cerca del cuello, lo que no pasa en la permanente. ¿Ok? Sí. El tamaño de la cama corporal, como ya les dije, es más amplia a diferencia de la permanente. Y son las diferentes diferencias de cada dentaria, que eso sí o sí es raro, por favor, ¿ya? ¿Cómo son los conductos? ¿Cómo es que estas son más delgadas, más aplanadas? Miren los conductos, bien delgaditos, ¿no? Razón por las cuales ustedes no van a hacer como en el odón que hicieron el año pasado, que instrumentaron mucho, ¿no? Acá solamente es girar, limpiar y retirar. Simplemente. No es que yo empiezo a instrumentar 12, 3, 6, 9, no. Acá solamente introduces y retiras. Las diferentes piezas dentarias, recuerden que cuando son superiores, tienen tres raíces, tienen los números de cuernos son mayormente con el número de cúspides que tiene la pieza dentaria, ¿no es cierto? Como la anatomía, aquí ven ustedes las raíces, los conductos, acá tiene tres raíces, tres conductos, ¿no es cierto? Uno que es mesial, distal y el palatino. En el caso inferior son también tres conductos, pero dos raíces, porque en la raíz mesial tiene dos conductos, el mesio vestibular y el distal, no, el mesio vestibular y el mesio igual, ¿ok? ¿Sí? Las molares superiores, ya ven las segundas molares como son, igual. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que tú ya no? Voy a avanzar esta clase, porque ustedes me van a perder las clases la próxima semana. Yo me voy a adelantar con ustedes porque con los chicos del martes lo voy a hacer el mismo martes. Como ustedes no tienen tiempo, no voy a perder una semana. Ya, entonces voy a dejar a los chicos, nada más. Pero no quiero que después digan, no, ¿qué grupo no? Porque la otra clase no hizo la teoría, entonces no podemos hacer práctica esta semana. ¿Por qué no? Pues no tenemos teoría. No, ustedes avancen nomás, díganme clase. Hay muchos factores que van a influenciar si voy a hacer una terapia corporal o no. Factores sistémicos, si el paciente es diabético, si tiene una cardiopatía, si tiene una función renal, ¿cómo voy a actuar? ¿No es cierto? ¿Qué tengo que respetar? ¿Qué protocolos tengo que respetar? Y hay también unas condiciones ya de tipo directo. Quiere decir que cuando tú estás trabajando, tú dices un diagnóstico determinado. Doctor, es una pulpitis reversible. ¿Ah, sí? Sí, reversible. ¿Por qué? Porque son rojo escarlata, el sangrado. Ah, muy bien. Pero ¿y cuánto, cuando hiciste hemostasia, cuánto tiempo duró? Más de 5 minutos? Ya no. Pues si hiciste hemostasia y no, digamos, después de sangrar a los 5 minutos, quiere decir que ya esta pulpa está en de degeneración. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que sea pulpitis reversible, tú lo ves directamente, con rojo escarlata, ¿verdad? Pero el sangrado no puede durar más de 5 minutos. ¿Ok? Si yo no tengo pulpitis irreversible, yo digo que el color de la pulpa es un tipo violáceo y que va a seguir durar incluso más de 5 minutos y así, ¿no? Ahora, el que tu pieza dentaria siga sangrando son por tres razones. O porque cambió el diagnóstico de pulpitis reversible a irreversible, sería uno. O dos, porque cuando tú retiraste el techo, pongamos que este sea su techo, ¿ya? Entonces agarró máscara y solamente retiró lo que está fluorescente. Retiró todo, pero me dejó este pedacito de techo. Retiró toda la pulpa de por acá, pero no retiró esta pulpa que yo estoy debajo de ella, soy la pulpa coronal. Entonces yo voy a seguir sangrando, ¿sí o no? ¿Por qué no? Retiraste el techo de acá. Segunda razón, ¿no? Y tercero, porque quizás lo que hacemos todos cuando empezamos, petroleamos, tomamos purga. ¿Sí? Son tres razones por las cuales tu pieza dentaria puede seguir sangrando. ¿Ok? Mucho cuidado con ello. Esta es la tercera, digamos, valoración
que la hace concentrar de forma directa. O sea, estoy trabajando y veo el color desangrado. Hoy día vamos a ver también lo que son enfermedades de la culpa. Y eso es lo que ustedes han visto el ciclo pasado. En endodoncia, yo sé que ustedes manejan esto muy bien. Decíamos que una culpa es vital, ¿no? Y puede, si es vital, puede tener dos estados, reversible y irreversible. O si hay la muerte culpal, que es la necrosis culpal, y de ahí tenemos ya unos efectos degenerativos culpales, ¿no? En cuanto a culpa. Pero cuando es de tipo periodontal, ya tenía la parálisis apical aguda y la parálisis apical crónica, que no tiene que ver nada con el estado de la culpa. Los estados de la culpa son culpa vital, necrosis culpal y estado degenerativos. Ya, vamos viendo cada uno de ellos. Es una pulquitis irreversible, una caída de esquina. El niño también quizás tenga una reservación con ionómero y está filtrando y empieza a doler cuando come. Es una pulpa que está viva, pero que tú retiras y te curas. Cuando te examen, tienes que valorar tres cosas. Primero la clínica, la pieza, la clínica, la radiografía, das tu diagnóstico culpal y de ahí dices qué vas a hacer. ¿Sí? Cuatro cosas. Dice la pieza, hablas de tu clínica, hablas de quién, del informe radiográfico, das tu diagnóstico culpal y por último dices qué vas a hacer. ¿Ok? ¿Sí? En este caso, son lesiones que no son tan profundas como ven ustedes, no son tan amplias. ¿Ok? Sin embargo, cuando vemos una pulpitis de estado irreversible, las lesiones de eso son más amplias, ¿sí o no? Son mucho más amplias. ¿Ok? ¿Sí? Y puede ser que el niño venga con dolor insoportable, le punza, le late, no es un dolor que no apareció y no para, es aguda, ¿no? O tal vez el niño ya tiene, me dolió, me paró, me dolió, me paró. O sea, el niño es una pulpitis crónica y ustedes han visto dentro de la pieza dentaria como una especie de una carnosidad dentro de la pieza, ¿no? Eso es lo que llamamos el pólipo pulpar. Como diagnóstico pulpar decimos que es una pulpitis crónica hiperplásica. Muchas veces confunden este pólipo pulpar con un pólipo de tipo gingival, ¿no? El de gingiva viene de la gingiva y el pólipo pulpar viene de la misma parte interior de la pulpa. ¿Ok? ¿Sí? Ya tenemos pulpitis reversible, irreversible. Hablamos ahorita de lo que es necrosis pulpar. Y cuando se habla de necrosis pulpar, van a haber dos tipos de necrosis pulpar, ¿no? Una que se llama séptica y una que se llama aséptica. ¿Qué creen ustedes que es una necrosis séptica? Su mismo nombre lo dice, séptica. ¿Qué está pasando ahí? Sepsis, ¿qué pasa ahí? Infección. ¿Ah? Hay microorganismos, hay una infección, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una lesión cariosa acá, y eso es una necrosis séptica. Pero si tú ves que aquí se está enterita, que no tiene una lesión cariosa, pero viste que cambió de color. También es una necrosis, pero es una necrosis séptica porque no hay compromiso de microorganismos que han producido eso, ¿no? Lo que pasa es que quizás por un trauma el niño se cayó, un trauma rompió el paquete vascular nervioso, lo ves medio rojizo. ¿Ok? ¿Sí? Antes, en mis tiempos, agarraba y hacíamos inmediatamente la pulpectomía, hoy en día no, se observa. Se observa un tiempo, se van imágenes gráficas, porque a veces por sí solo regresiona. De ahí tenemos lo que llamamos los tratamientos degenerativos de la pulpa. Y una degeneración cálcica es cuando hay depósitos de calcio dentro del mismo conducto radicular. Y llamamos resorción interna, que ustedes ven acá. Acá. Es como que fuese, cuando la llanta tiene como una bolita que sale, pero este es adentro, ¿no? Una resorción interna. Interna porque está dentro del conducto y es externa cuando sale por acá por afuera, ¿ya? Son los
reconstrucciones odontoplásticas ya. ¿Entendió hasta ahí? Todo las enfermedades de la pulpa. Para que puedan ustedes aprender a jugar. Y les dice, si tienes una historia de dolor que es provocado, tú estás pensando que puede ser una pulpitis reversible, irreversible o qué. ¿Qué tal podrías pensar? Otra vez usted tiene que decirme si el cambio es al frío o es a caliente. No, yo digo por un helado. Ya. Después, ves la pieza y no tiene coloración. Buena voz. Tejidos blandos, palpación, abre, en inicio de vida no hay nada, aparentemente normal. Ahora sensibilidad ligeramente con el pulpejo del dedo, no hay dolor. Evalúo radiográficamente y veo que ha llegado dentina, pero para nada ha cogido la cámara pulpar. ¿No? Algo así como esta. No ha tocado cámara pulpar. Va cerca, próxima, pero no ha tocado para nada cámara pulpar. Tamaño, no tan amplio mi lesión. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué diagnóstico das? Pulpitis reversible, irreversible, necrosis pulpar. Necrosis, para nada, no toca coloración, ¿cierto? Irreversible, no ha llegado, no está muy aparente en esta cerca. Un diagnóstico de pulpitis reversible. Tú analizas si tiene la movilidad 1. Sigues diciendo pulpitis reversible. No hay patología interarticular, o sea, no hay, digamos, la zona de la reducción entre la curva, que sí que no ha pasado, digamos. Entonces, ¿qué tratamiento voy a hacer? El tratamiento pulpar indirecto hago si la pulpa es joven, o sea, niños menores de 4 años. Porque niños mayores de 4 años ya hablamos de una pulpa vieja, porque este proceso de degeneración. Si ya el niño tiene mayor de 4 años, ya no una RPI. A una pulpotomía. ¿Entendió? Y así van analizando todo. Todo analizando. Hay algo que te dice no. Por ejemplo, miren, vamos a necrosis. Dolor provocado. Acá los técnicos, acá la masticación. ¿Ya? Pero en este caso, acá los técnicos, disculpen, acá provoca, cambio técnico, acá vamos a marcar los térmicos. ¿Cuál es la diferencia? Acá es para frío y acá es calor. Ponle calor al niño y es como un balón de gas que quiere explotar. Esto me da la diferencia. Otra diferencia, el color. ¿No? Acá, en este caso, ya cambia de color la pieza. Y hay cierta sensibilidad. Va a reflejar. Ahora, las patologías agudas ya ves un acceso y acá ves una fístula. Y es algo cada vez más complicado. ¿Ok? Sí. Miren, a las 2/3 partes yo pienso en hacer terapia pulpar. Pero si la reabsorción ocurre en más de las 2/3 partes, yo no hago nada. Hago exodoncia. ¿Ok? Hoy en día, dice, si tienes las 2/3 partes de una raíz y es una necrosis pulpar, pero el niño todavía es muy pequeñito, hacemos lo que llamamos una pulpectomía no instrumentada. Simplemente no trabajamos con limas nada, sino que trabajamos con una pasta mix, ¿no? Es a base de antibióticos. ¿Qué hacemos? Solamente es tratar de que esa pieza quede como un mantenedor de espacio natural. ¿Ok? Solamente aquí. Y ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí?
Ya. Yo la próxima semana, como ustedes tomó, ¿cómo se llaman? Tienen que exponer el grupo de hoy día, seminario. No, usted tiene una programación bien encima. Chicas, a mí no me pregunten, doctora, qué hacemos, porque yo les hago un sílabus. Una cosa es que a veces le conteste a ustedes, doctora, ¿qué hacemos ya? Pero usted tiene un sílabus donde dice qué se hace